Uy, se me fue para otro lado. La semana pasada habíamos hablado que José estaba en la casa de Potifar, pero sucedió que él estaba a cargo de todo lo de la casa de Potifar, excepto por supuesto de su esposa. Y debido a que su esposa lo acusó de que él la había violado, la había pues, eh, eh, sí, la había violado, el Potifar decide, ¿verdad?, llevarlo a la cárcel. Pero Potifar muy bien podía matarlo porque José era el esclavo de él. Vamos a leer ahora en los versículos del capítulo 39, del versículo 20 al 23. Alguno que lo lea, se lo agradezco. 39, Génesis 39, del versículo 20 al 23. José es llevado a la cárcel. Leo. Dios Amén. bendiga. Amén, deciré. Buenos días. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Gloria a Dios. Gracias, deciré. Y tomó su amo a José, Potifar, y lo puso en la cárcel. Bien podía matarlo, ¿verdad? Lo mandaba a matar, pero no fue así, porque él también lo apreciaba, lo amaba, y no era el propósito de Dios. Dice, donde estaban los presos de rey, allá lo llevó, y estuvo allí en la cárcel. Pero mire el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Entonces pensamos, ¿cómo que Jehová estaba con José y le pasaban todas estas cosas? Pues era un propósito que Dios tenía con José. Era necesario que él pasara por todas estas situaciones que para nosotros son difíciles de afrontar. Pero era necesario, así como dice la Biblia, es necesario que pasemos por diversas tribulaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser probados, para ser pulidos, para que nuestra fe aumente. Entonces, dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así como Dios estaba con José cuando fue llevado a la casa de Potifar y le dio gracia delante de él, asimismo dice que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ah? Qué interesante, porque Dios estaba con José. No es que Dios lo había abandonado en medio de la prueba, no, era necesario, pero Dios nunca se alejó de José. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de qué? De todos los presos, dice, que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Igual que en la casa de Potifar, él se encargaba de todo lo que eran, lo que había que hacer en esa cárcel. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, Jehová lo bendecía, porque él lo hacía para el Señor.
Así que Dios lo prosperaba. Aún en la prisión, Dios estaba con José. Dios le dio el favor con las autoridades de la prisión. Puso gracia en él delante de los encargados, de las autoridades máximas de esos lugares. Gradualmente José ganaba más y más autoridad hasta que tenía la autoridad sobre todos los presos. Imagínense. Donde quiera que iba, Dios elevaba a José a los niveles más altos de la autoridad. ¿Ah? Porque en la casa de Potifar, él era la máxima autoridad después de Potifar. Y ahora en la cárcel, él es la máxima autoridad después del encargado de la cárcel. Entonces, este es un periodo de entrenamiento en la vida de José. Aquí la Biblia no es tan narrativa, es una historia que nos cuenta para que nosotros entendamos y comprendamos todas las vicisitudes que pasó José en este tiempo y más en la cárcel. Usted se imagina estar en una cárcel, pero aún allí él tenía la autoridad, ¿no? Los periodos de entrenamiento de Dios frecuentemente no son fáciles, no son agradables, y menos cuando los vivimos nosotros mismos. Son difíciles. Y cuando decimos que el Salmo dice que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero cuando usted vive y camina en ese valle de sombra y de muerte, usted dice, Dios mío, ¿qué es esto que está pasándome? ¿Será que Dios no está conmigo? Dios está con usted, hermano. Y el que está caminando al lado de usted es el Señor. El Señor nunca nos abandona, aun cuando caminemos por esos valles de oscuridad. Esas pruebas intensas que a veces sufrimos, pensamos que moriremos en el camino, pero Dios nos fortalece. Amén. Yo he pasado por prueba, hermano, y he pensado que voy a morir, pero no muero. Dice, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas que el Señor ha hecho con nosotros. Y así igual como José en la cárcel, cada uno de nosotros tenemos que pasar por pruebas. Es necesario para sacar lo mejor que hay en nosotros. De repente sacará en algunos lo peor que hay en él, pero es necesario que se revele lo que hay dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos a los pies de Cristo, para que entreguemos nuestra humanidad, tal vez nuestro mal carácter, nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras sean reveladas delante del Señor. Es necesario. Amén. Continuamos. Continuamos, pero no quiere continuar. Ok. Entonces, aquí José interpreta los sueños. Estando en la cárcel, José dice que él ve que dos de sus compañeros llegaron allí, el copero y el panadero. Y mire que a pesar de que José estaba en la cárcel, él se preocupa por sus compañeros. Vamos a ver lo que nos muestra el capítulo 40. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra, eso de delinquir suena como que hicieron algo malo, delincuentes suena, ¿no? Como que o robaron o hicieron algo que les costó grave, porque lo mandaron a la cárcel. Dice, delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y alguien que me siga leyendo hasta el versículo 9.
del 3 al 9. 40 del 3 al 9. Amén. Amén. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Amén. Y Gracias, en la hermano. vid, Así, bueno, sí, siga leyendo, pues para que veamos cuál fue el sueño. y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. ¿Ok? Y se olvidó.
Imagínense. Ok, vamos a ver la importancia de los sueños, estando José olvidado en la prisión. Los sueños se consideraban extremadamente significativos por la época en el Antiguo Testamento. Los sueños eran especialmente importantes a la vida de José. Recuerde que los sueños ya tenían un efecto sobre la vida de él, como leímos en Génesis 37, cuando sus sueños de autoridad causaron problemas entre él y sus hermanos, en toda su familia, ¿verdad? Porque él mismo soñaba de que sus hermanos se rendían ante él, se humillaban, se arrodillaban ante él, ¿no? El copero o el mayordomo. Dice, la posición del copero al faraón era una posición muy importante. Tenía la vida del faraón en sus manos. El copero tenía que probar el vino antes que fuera dado al faraón en caso de que alguien hubiera envenenado la bebida. O sea, era muy importante. Imagínense, voy a donde el rey, soy el copero, pero delante de él tengo que tomarme un poco para que él vea el efecto. Ah, no ha pasado nada, no se ha caído muerto, entonces, bueno, dame de la copa. Entonces, esa era la función del copero. El copero sueña, dice que hay una vid es donde está el racimo de las uvas, vid, con 3 sarmientos con los brotes y las flores que producen las uvas. El copero aprieta las uvas en la copa del faraón. Y la interpretación revelada a José por Dios, que en 3 días el faraón restauraría al copero a su posición anterior. Entonces, el significado del sueño del copero, la copa en que las uvas fueron apretadas, nos recuerda de la copa de la comunión, que está en Mateo 26, 26, 28, donde habla sobre Jesús, ¿sí? Recordemos también que, vamos a leerlo mejor, Mateo 26, del 26 al 28, que dice así. 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y José, estando en la cárcel, cómo pasa de la cárcel al palacio, ¿verdad? También es representativo de Jesús, cómo Jesús pasa de la cruz al trono santo. ¿Amén? José tiene mucha tipología de Jesucristo. Entonces la copa representa la sangre derramada de Cristo en la cruz, porque pagó los pecados de todos nosotros. Como el copero encontramos la gracia y el perdón por la sangre derramada de Cristo. ¿Ok? Ahora va a interpretar el sueño del panadero. Como vio el panadero que el copero le fue muy bien con la interpretación, él dice, bueno, mira, interprétame por favor mi sueño. Tenía 3 canastas blancas en su cabeza que contenía toda clase de comida, porque él era el panadero. Entonces dice, comida horneada para el faraón, pero los pájaros comieron el alimento. Y la interpretación que le dio Dios a José fue la siguiente. En 3 días el faraón lo habría matado, empalándolo en una estaca, y los pájaros comerían su cuerpo. Esta interpretación es una pena, especialmente para el panadero, por supuesto. Mantener el cuerpo muerto intacto era muy importante a las personas en Egipto. Esta era una de esas tradiciones que ellos tenían. Es la razón que momificaban un cuerpo muerto. Pensaban que después de 3000 años, un alma regresaría a su cuerpo anterior, si ese era intacto, y viviría otra vez en la tierra. Son sus tradiciones. El significado del sueño del panadero. Los alimentos horneados en la canasta del panadero
representan las obras de nuestras propias manos que no nos justifican delante de Dios. No podemos ser salvos por nuestras propias buenas obras. Recordemos que nuestras obras delante del Señor, por nuestras propias fuerzas, son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, dice Isaías. Como el panadero, el no creyente no encuentra la gracia y termina ¿qué? En la condenación. Pero al interpretar José los sueños de estos dos señores, le hace una petición al copero. Dice, después de la interpretación del sueño del copero, José le pidió a él que lo recordara al faraón para que José obtuviera su liberación de aquella prisión. Eso está en el versículo 14 del capítulo 40. En ese tiempo, la fe de José estará en el copero y no estará en Dios. Siempre debemos recordar que el tiempo perfecto de Dios es importante. El copero olvidó a José. José estuvo en la prisión 2 años más. Pero Dios no olvidaba a José, aunque en ese momento parecía que él estaba olvidado por Dios. Pero no era que estaba olvidado, sino Dios estaba haciendo una obra en José. Amén. 2 años más esperó. Ya entonces en 2 años ya él perdió la confianza en que el copero le iba a hablar al faraón de él. Entonces, ¿qué? Tenía que poner su confianza en Dios, en lo único que lo sustentaba. Ahora vamos a ver, dice, aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. Eso está en Génesis 41, 1. ¿Alguno que me lea 41, 1? Vamos a ver el sueño del faraón. Hasta el versículo 14. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. No había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo
siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. Ok, hemos escuchado sobre el sueño del faraón. Y este sueño, él sueña primero que del río salían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, como sin carne, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Y qué sucede? Que las vacas de feo aspecto y flacas devoran a las 7 vacas hermosas y gordas. Y esto despertó al faraón, estaba asustado, ¿cómo así? Que aún, y qué curioso, porque aún cuando estas vacas flacas y feas se comen a las vacas gordas y hermosas, no cambian su aspecto, se mantenían feas y flacas, dice. Y él se duerme de nuevo, faraón volvió a dormir y soñó por segunda vez. Ahora que está soñando, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoran a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Entonces, este sueño le preocupa a él tanto. ¿A usted no le ha pasado que usted ha soñado un sueño que lo deja como pensando, pero qué extraño sueño? ¿Por qué he soñado esto tan extraño? Y todo como una historia, ¿no? Entonces, Faraón quiere saber la interpretación. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Mira hasta qué punto. Dios le reveló esto a Faraón con un propósito y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, todos los magos, los sabios de Egipto. Dice, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Mire, y qué interesante, a pesar de que él tenía su gente sabia, sus magos, los mejores, vamos a decir, sin embargo, ellos no pudieron interpretar su sueño. Entonces, el copero, que por supuesto está al lado, siempre cerca del faraón, escuchó todo y se acordó que José le había interpretado un sueño a él y al panadero. Y se lo cuenta, se lo contó al faraón. Entonces el faraón mandó a buscar de una vez a José. Eso está en el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos, o sea, se los cambió y vino a Faraón. Me llama la atención aquí que por supuesto José estaba barbudo, tal vez descuidado físicamente en su ropa, en su aspecto de su cabello. Y por supuesto que los hebreos en esa época no acostumbraban cortarse la barba o afeitarse. A diferencia de los egipcios, que ellos no acostumbraban tener barba, excepto Faraón, que mantenía una pequeña barba como forma de autoridad delante del pueblo. Entonces, pero él se afeita.
porque él ya conocía las costumbres de ellos. Entonces él quiere llegar a Faraón afeitado. Y dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces responde José, no está en mí. Mire qué humilde José. Ya el Señor lo había trabajado. No está en mí el interpretar. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Ah? Entonces dijo Faraón, dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y empieza a contarle el sueño que tiene a José. Y miren lo que pasa ahora José. Dice en el versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Él se percató, Dios le dio sabiduría e interpretación, igual que a Daniel. Dice, el sueño es uno mismo. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Miren, las vacas gordas eran 7 años de bonanza, y las espigas 7 años de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. O sea, que venía unas temporadas muy buenas y luego iba a haber unas temporadas de mucha hambre y a nivel mundial. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Imagínese hasta qué punto. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Imagínese toda esta interpretación para el faraón. Entonces dice él ahora es José hablando, le da un consejo al faraón y le dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Acompáñame en oración. Padre Celestial. Ok. Disculpen, para silenciar. Ok. Entonces, qué interesante, o sea, 2 veces porque va a apresurar lo que está sucediendo. Y entonces, por tanto, dice, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Usted se imagina él teniendo tantos sabios allí, Faraón. Él dice, si ninguno de ellos me pudo interpretar el sueño, yo no voy a escoger a ninguno de ellos. Entonces dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. O sea, fue un consejo sabio, definitivamente. Dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí hay sabiduría. Entonces, dice que Faraón no se dejó esperar. Dice el versículo
41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esto sucedió, en el versículo 38. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Él se dio cuenta de una vez. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Igual que pasó en la casa de Potifar, igual como pasó también con el jefe de los que estaban presos en la cárcel. Ahora en esta ocasión le tocó ser la mano derecha de Faraón. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Vemos el antes y el ahora. El antes era José en la cárcel y ahora José siendo el gobernador, el que administraba todas las finanzas de Egipto. Entonces, este era el momento justo, el momento adecuado. Se habían pasado 2 años todavía en la cárcel, 2 años había estado allí después de que él le revelara el sueño al copero del faraón. Pero era en este preciso momento. A veces no son las cosas cuando nosotros pensamos, querido hermano, que sea en nuestro tiempo, porque tal vez no suceda como Dios lo quiere. Es en el tiempo de Dios, en el momento adecuado en que Dios quiere glorificarse. Entonces, Dios estaba guiando en toda la vida de José, sus situaciones, sus pasos, porque había un hambre que mundial en toda la tierra. ¿Y esto qué iba a ser? Esto era a propósito también. ¿Por qué? Porque el propósito era que Dios trajera a la familia de José, trajera a Jacob, que todavía está vivo, y a todos sus hermanos. Era necesario preservar a ese pueblo, porque este era descendencia de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Egipto depende del riego. O sea, había que regar para poder que se cultivaran los productos. Entonces, la parte más alta del Nilo viene bajando del África Central y Egipto depende de este río porque llueve muy poco en esta tierra. Entonces, el río Nilo hace un trabajo doble permitiendo la cosecha. Pero resulta ser que iba a haber escasez, iba a haber sequía. Y todo esto está bien controlado por el Dios Todopoderoso. Aquí vemos una imagen de José en un carruaje y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41, capítulo 42, 43. Dice, Safnat Panea, una persona que revela los secretos, o el Salvador del mundo. Este era el nombre que Faraón le dio a José. Génesis 41, 46 nos dice que José era de 30 años. 41, 46. Sí. Dice,
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Miren, a los 30 años, para los pueblo de Israel, a los 30 años se consideraba una edad adulta, una edad madura. A los 30 años, nuestro Señor Jesucristo inició el ministerio. Por eso se dice que José es tipología de Jesucristo. José, ¿ok? José se casó con una hija del sacerdote de On, de allí de Egipto. Ahora, aunque José tenía una esposa pagana, gobernaba sobre un país pagano y vivía en un centro de vil idolatría. Mantuvo la fe de su niñez en el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Jacob dedicó tiempo a José, y suponemos también que a Benjamín, a los dos más pequeños, para instruirlo en su fe. Vamos a leer capítulo 41, versículos 50 al 52. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Le dio 2 hijos, uno que le hizo olvidar y el otro que le hizo fructificar, Manasés y Efraín. Quería también mencionarles aquí. En Génesis 41, 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Imagínese, santo Dios, qué privilegio, qué exaltación. O sea, le pone el anillo, se lo quitó de su mano y se lo puso a José. A él se lo puso en su mano y le cambió sus ropas y le puso ropas de lino finísimo, dijo, y puso un collar de oro en su cuello. Miren, amados, esto es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nos rescata, cuando nos salva, nos pone un anillo. Y ese anillo, ¿quién representa? Son las arras del Espíritu, como dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Nos cambia de ropa, nos pone ropa fina, nos transforma y nos transforma totalmente. Ese es nuestro Señor, quien lo hace. Amén. Ok. Aquí podemos ver una prefigura del Señor Jesucristo, la vida de José y la vida de nuestro Salvador. José fue nombrado por los transgresores. Génesis 40 del 1 al 3. Jesucristo fue nombrado también con los transgresores cuando fue crucificado entre 2 ladrones, en Mateo 28, 38. Acá vemos a José, habló acerca del camino de las bendiciones a uno, pero habló del juicio al otro, entre el copero y el panadero, ¿verdad? Jesucristo es el camino de las bendiciones a los que le aceptan, pero habla el juicio a los que no le aceptan. Entre los 2 ladrones, uno fue salvo y el otro, por supuesto, fue condenado. José predicó el futuro y dio la gloria a Dios.
Génesis 48. Jesucristo dijo que cualquier cosa que hablara le era dada por Dios. Juan 12:49. Las pronosticaciones por José fueron cumplidas fielmente. Génesis 40 del 20 al 22. Cada palabra que Jesucristo habló vendrá para ser cumplida. Marcos 16:16. Aquí vemos, José quería ser recordado. Génesis 40:14. Jesucristo pidió a sus creyentes a recordarle por el servicio de la comunión. Eso está en Lucas 22:19. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un alto, amados. Pues ya son las 7:40 y quiero escuchar sus comentarios. Hemos hablado un poco de José, de las interpretaciones y del faraón. Ahora le voy a dar pues el espacio, el paréntesis, para que ustedes puedan compartir. Oh, de nuevo no se pueden abrir las cámaras. Ustedes no pueden abrir las cámaras. Hermana, así sí pueden. Agua limpia puede. Está bien, estaba pensando que no podían. Ok. Ok, pero sí pueden abrir los micrófonos, ¿verdad? Ok, también. Gloria a Dios. Porque les cuento que yo tengo aquí el control y también puedo abrir los micrófonos. El hermano Carlos creo que quiere decir algo. Amén, Carlos. Gloria a Dios. Ok, Desiree, escuchamos a Desiree, a nuestra querida hermana Celina. Tenemos también a Bielki de Ramírez o a su esposo. No sé si el hermano Alberto estará allí. Hermana, bueno, yo estaba esperando escuchar porque yo sé que aquí hay hermanos que de veras saben de la palabra. Y bueno, nosotros que estamos de aprendices, los encanta escuchar a los que de veras han estudiado la palabra y es un privilegio escucharlo. Pero yo digo algo, qué lindo que es cuando nosotros como hijos de Dios, una de las cosas que me gustó, pues, y sé que todo lo que dijo usted, hermana, que está muy bello, no tiene ni explicación porque ya está explicado. Pero me gustó cuando José dice que la parte que él, si llegó a la casa de Potifar, él hacía todo y nadie lo escuchó con un reniego allí, con una cosa rara, de enojado, porque tal vez le dejaban todos los quehaceres. Y también cuando llegó, imagina, en todos lados. Eso me da mucha impresión que los hijos de Dios tenemos que ser espontáneos, porque también Dios no se agrada de un siervo suyo que ande renegando, que por lo menos Dios lo tenga en un privilegio, pero esté en el privilegio, esté en la empresa, esté en otros lugares donde Dios lo ha puesto en un sitio de honor y va con su reniego, con su mala gana de trabajar. Entonces yo digo, allí no se glorifica a Dios. Dios quiere que todos nosotros, para mí, pues eso me lo aprendí muy bello. Dios quiere que nosotros en lo poquito, como dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En la posición que Dios los da, allí desarrollarlos con gozo, con alegría, porque sabemos que lo estamos haciendo para Dios. Bueno, eso me lo aprendí y es algo muy especial para mí, ver la conducta de este que era un joven. Si miramos, imagínense que cuando llegó a ser rey, apenas que tenía los 30 años, era menos esa edad y siendo chico, él ya llevaba unos modales tan bellos, hermanas, que uno impresionantemente los quedamos, porque yo le digo a mis hijos,
Mira, hijo, hay que aprender a mover las manos. Si tú llegas a un lado y miras a otro que está trabajando, mete tu mano y ayuda, porque los jóvenes de ahora, la gente joven de ahora, hermana, no saben a veces ni limpiar la casa, ni hacer nada. Y yo digo, como padres, yo como madre, me queda esa impresión de que los hijos hay que enseñarlos a esos principios de ser hijos inteligentes, laboriosos, para que el día de mañana, bueno, Dios se agrada, Dios mira las virtudes de la persona, porque yo digo, cuando llamó, no voy a predicar, pero digo esto, cuando llamó a David, lo sacó de las ovejas, fue porque miró algo que David no era trazado, él estaba detrás de las ovejas, estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Así que bueno, eso es lo que me puedo decir y me aprendí que muy bella la palabra. Gloria a Dios. Gracias, hermana Celina. Muchas gracias. Pues sí, Tremenda tenemos prédica. varios teólogos aquí. Gloria al Señor. Está también el hermano Narciso. Vive Cristo, vive Cristo. Qué maravilla. Amados, yo escribí aquí en Los Chavas que tremenda historia. O sea, yo no sé por qué las personas optan por estar viendo novelas y aquí están las novelas más hermosas que se pueden contar, ¿verdad? Son historias tremendas. A mí me llama la atención, amados, que la historia de José, la historia de Samuel, ¿verdad? El profeta tremendo, son tan semejanzas a Jesucristo, tipografía, ¿verdad? O sea, similitud a ellos tan tremenda porque los dos pasaron por pruebas tremendas. A mí me llama la atención porque 1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y ellos pasaron disensiones personales y espirituales, tanto Samuel como José, el que estamos hablando. Y fueron aprobados ante los hombres y de los ojos de Dios. Es algo increíble. O sea, ellos crecieron en medio de esas cosas. O sea, nosotros tenemos que crecer. Y quiero hacer un punto importante. Yo tengo un par de amigos que son judaizantes y usted sabe, te meten unos temas que, wow. Estos días me invitaron a comer una sopa, esto que el otro, y tocan la palabra. Y yo, le voy a decir una cosa. Ustedes dicen que esto, que el otro, que en todas las iglesias tienen esto, lo otro. Hermano, mira, en todas las iglesias, después que yo sepa que mi pastor no está en un delito normal o un delito común, yo estoy bien. Porque si yo supiera que mi pastor, el que en mi cabeza está en un tema de delito, primero estoy intercediendo y de repente cuando veo que la cosa se pone tremenda, voy por fuera. Porque la salvación es individual. Y siempre yo soy de los que digo esto, la última palabra es la que tú estudiaste, la que indagaste. Por eso que yo amo la escuela dominical. Yo fui criado con hombre de Dios que me lo inculcó la escuela dominical. Es lo mejor. Puede yo estar predicando, puede estar yo haciendo los mejores privilegios, pero yo no me pierdo de mi escuela dominical. Esas son cosas que el día de mañana que vengan como quiera tienen que pararse bonito. Yo le hice 2 preguntas a los 3 y todavía no me la contesté. Y no me conteste según su pensamiento, según su suspicacia o lo que sea. Contésteme según lo que dice la Biblia. Porque lo mío es lo que dice la Biblia, no mi patrón fulano. No me interesa lo que diga usted y que un judío por allá. A mí no me interesa eso. Me interesa lo que dice aquí. Y le di este versículo. Y me dice uno de ellos, no, pero era un problema personal. Hey, estamos hablando de abuso en la cena del Señor. Eso es sumamente espiritual. ¿Entiendan? ¿Hasta cuándo? Entonces, es tremendo estas historias tan tremendas y nos gozamos por ellas. Así que esta es mi aportación. ¿Para qué estar leyendo otra novela? Gloria a Dios, yo leí otro libro, por eso es que Dios me agarró fuertemente en el Evangelio, porque a mí me gusta la lectura.
no digo muchos libros tremendos, imagínense, sin Jesucristo todo es carroño, o sea, no me echen cuento, con Jesucristo vamos hasta la final y la honra y la gloria es para Dios. Bendición, amado, alaba. Gloria al Señor, muchas gracias, hermano Narciso, así es, tremendo, tremendo. Hermano Cirilo, hermano Fulgencio, Desiree, Yasuri. Buenos días. Buenos días. Días. Buenos días, hermano Fulgencio. Yo lo único que sí le quiero recalcar a este hermoso grupo, que no perdamos la fe y la confianza en nuestro Dios, porque Dios tiene una promesa sobre cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es afirmarnos a creer, a confiar sobre eso. La vida de José fue espectacular porque él creyó a lo que Dios le había revelado en su sueño. Él lo creía. Y si nosotros nos vamos mucho más atrás a donde su padre Abraham, quiero leerle esto para que vean que Dios todo lo va acomodando en su tiempo. Hay veces que necesitamos que las cosas sucedan ya. No va a suceder ya. Va a suceder en el tiempo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Créale, hermano, que lo que Dios le ha prometido a usted, usted lo va a ver, lo va a vivir. Antes de que Él se lo lleve, usted lo va a creer, lo va a ver y lo va a vivir. Porque mire, Dios en el capítulo 15 de Génesis, Él toma a Abraham y quiero leerle el verso 3, 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué hace Dios? Utiliza a José para llevar a toda esta gente a Egipto, para cumplir esta palabra. Ten por cierto que tu descendencia muere y será esclava allí. Cuando muere José y toda esa generación de faraón y se levanta otro faraón, entonces él comienza a oprimir a este pueblo. Él comienza a apretar a este pueblo y la palabra de Dios va en ejecución, va en cumplimiento. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? ¿No? Dice, y serán esclavas allí y serán oprimidas 400 años. Ahora viene lo interesante, que es donde nosotros debemos de resistir. No nos podemos rendir porque Dios lo que prometió lo va a cumplir. Si hay algo cierto en la vida, es que Dios va a hacer que su palabra se cumpla, sea como sea. Si tiene que usar el mismo diablo para que esta palabra se cumpla, lo va a hacer. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. ¿Salieron o no salieron cuando tomó Moisés el mando? Wow, no, esto es muy grande. Hay que afirmarse a creerle a Dios y a su palabra. No perdamos la fe, no murmuremos, sigamos confiando en Dios, sigamos ciegamente, porque este hombre va a cumplir su palabra y nosotros veremos la gloria de Dios. Yo a la verdad le doy gracias a Dios que ciertamente Él activó una fe, Él movió mi corazón. Él me reveló la vida del centurión en un ayuno que estuve hace unos años en el tabernáculo un martes. En una esquina Él me habló y mi fe se activó. Y créame, hermano, si yo estoy parado es por la fe que he tenido y la confianza que he tenido en mi Dios, porque para la ciencia médica ya yo no debería estar vivo, pero hay un Dios que dice, todavía no es tu tiempo, todavía no te toca, tengo planes, propósitos, proyectos contigo, no sé qué Dios va a hacer, pero sí le reitero a mis hermanos, yo amo mucho este grupo que se esfuerza todos los días para oír una palabra de Dios y le digo, no perdamos la fe y unámonos, porque Dios dijo que una gloria postrera sería mayor que una primera. Y si la iglesia en este tiempo tan difícil, en un tiempo de inseguridad, amén, se une, Dios va a derramar un poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros y va a ser como Pedro cuando pasemos al Santo Tomás, al oncológico, la sombra que tú vas dejando allí
va a hacer que ese enfermo se levante y glorificar a Dios, como en el libro de los Hechos, cuando Pedro entró, vio Jesús. ¿Usted cree que Jesús no vio al ciego, al hombre cojo de más de 40 años? Sí lo vio cuando iba al templo y nunca le dijo nada. Pero cuando se va, le toca a Pedro y dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Entonces, eso significa que Pedro estaba en unidad con Juan cuando iban ahí y el poder de Dios se derramó. No perdamos la fe, unámonos y vamos a ver a un Dios obrando en poder y en muchos milagros. Necesitamos activar nuestra fe, confiar en Dios, creerle a Dios. Así como le creyó José a Dios, confió, le huyó al pecado cuando el diablo lo quiso tumbar con la mujer de Potifar. Él huyó al pecado. Fueron 13 años que José esperó para que Dios lo llevara a la casa grande, porque Faraón significa casa grande. Ahí era donde Dios lo quería montar. Y hoy estamos en esto. Dios nos quiere llevar a cosas grandes, sumamente grandes. Amén. Para que el mundo vea lo que es Dios, su gloria y su poder. Tremendo. Esto es impactante. Gracias, profesora, por su tiempo para con nosotros. Y gracias a Dios que los usa a ustedes para transmitirnos la verdad y lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes, que seguimos pues en tiempos difíciles. Amén. Aprendiendo. Gloria a Dios. Gracias, hermano Fulgencio. Qué bendición. Es cierto, había una promesa, había ya una palabra que Dios, Jehová de los ejércitos, le había dicho a Abraham en Génesis 15:13. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. O sea, Dios estaba preparando todo el ambiente para que esto aconteciera. Amén. Tú ibas a decir. Ajá. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Quiero hacer un pequeño aporte. Como decía la maestra hace un momento, pues José tipifica a Jesús. Y miren ustedes, yo meditando un poco aquí, la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué quiero transmitirle? Por la maldad de los hermanos, José llegó a Egipto. Y esa llegada a Egipto hizo que Egipto no padeciera hambre. Y después entonces el propio pueblo escogido. Entonces vemos que Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. Como la maldad de los hermanos de José, que los llevó y pasó por toda esa tortura que tuvo que pasar, porque esto definitivamente refleja a Jesús y debe reflejar también a la iglesia, porque José no se llenó de rencores, sino que vio todo que era como un plan de Dios en medio de todo, que fue lo que dijo ya al final que se verá. Entonces, es algo muy tremendo como desde allá, desde ese entonces, Dios reflejaba el amor hacia su pueblo y cómo también se expandía hacia el pueblo gentil, que era representado entonces por el pueblo de Egipto. Y me gustó una frase que decía la maestra también, mi esposa, hace un rato, como cuando José estuvo en la cárcel y le dijo al copero, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos puesto también nuestras esperanzas en alguien? Y definitivamente nos ha fallado. Y decía la maestra, después de 2 años ya José se olvidó del copero y dijo, se olvidó.
Se olvidó de que yo le hice un favor. Entonces, cuando ya él superó eso y se enfocó nuevamente en Dios, es que entonces Dios trae aquella necesidad y hace recordar entonces al copero. Y yo quiero leerle dos versículos, el 9 y el 14, parte del 14, en la versión del lenguaje actual. El verso 9 dice: entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado, dice esta versión. O sea, él entonces recapacitó y dijo: de lo mal que me he portado. O sea, se acordó. Dios creó la necesidad para que entonces José pudiera salir de aquel lugar. Y en el verso 14 dice: entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. O sea, inmediatamente. O sea que cuando el tiempo de Dios se cumple, inmediatamente nuestros problemas se acaban. O sea, amén, es algo amén. maravilloso. Es algo tremendo que nosotros tenemos que ver. Cuando esperamos en la paciencia y en la fe de Dios, cuando el tiempo de Dios se cumple, entonces inmediatamente dice el Señor: sácamelo de allá, sácalo de ese problema, sácalo de esa dificultad. Así que nosotros tenemos que permanecer tanto en la fe, en la esperanza y el amor de Dios. Dios le bendiga, amados. Amén. Qué bonito, ¿ah? Tremendo. Cada una de sus participaciones son importantes. Nos edificamos todo el cuerpo de Cristo. Y la próxima semana, queridos hermanos, vamos a ver Génesis del capítulo 42 al capítulo 47. Amén. Para que ustedes lo lean en sus casas. En la semana tienen para leer. Entonces podamos pues participar mucho más. Vamos a ir finalizando, queridos hermanos, porque yo sé que el maestro Federico Powell, él va siempre al primer culto. Así que vamos a darle los micrófonos para que él despida en oración. Muchas gracias por su participación. Gracias también por su asistencia. Es importante, hoy ha sido un día lluvioso, pero ustedes se levantaron, le dijeron no a la sábana, no a la almohada, y yo sé que no es fácil, pero aquí están, los felicito. Un aplauso para ustedes. Amén. Buenas bendiciones. Esto es tremendo. Gracias, maestra, por tan excelente clase. Y todos ustedes, amados hermanos, créanlo. Nosotros tenemos aquí predicadores, hermano. Yo me he gozado, he aprendido mucho. Y ciertamente todo lo que han dicho, hermano Duarte, Fulgencio, todos, Agua Limpia. La esposa dice que no es predicadora, ella es una predicadora. Su esposa, Agua Limpia. Amén. Tremendo. Una de las cosas... una de las cosas de José es extraordinario. Esto, amados hermanos, y lo que me llama la atención, que voy a orar porque tengo que ir al culto, es que la palabra de Dios es tremenda, se cumple, Dios es fiel. Pero una de las palabras de Dios que siempre yo he tenido pendiente, que dice que cuando Pablo le dio a los creyentes que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea que todo lo que nosotros como creyentes nos sucede es por un propósito. Hay propósito. Y la Biblia dice que nosotros podemos soportarla porque Él nos da más de lo que nosotros podamos soportar. Dice la palabra de Dios: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que, amados hermanos, sabemos que la lucha muchas veces se torna difícil, pero llore, patalee, eso tú tienes derecho de hacer eso, pero mantenga su fe, como dijo el hermano Fulgencio. Tenemos que mantener nuestra fe porque hay propósito por todo lo que estamos pasando, amados hermanos. Amén. Entonces, vamos a orar.
para despedir. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, aleluya, por este privilegio que tú nos has permitido en esta mañana, Señor. Otro día, Señor, que tú has hecho, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Ese privilegio, Señor, Padre Santo, que nos has dado, Señor, para poder respirar y para poder exaltar tu nombre, Señor, y para que tu palabra corra y sea glorificada, Dios de la gloria. Te alabamos, Señor, esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, aleluya. Padre Santo, tú mereces tu gloria, tu alabanza, tu honra, mi Dios, aleluya. Porque ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién, Señor? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna, mi Dios de la gloria. Señor, tú que eres el alfa y el omega, tú que eres el principio, el fin, tú que eres la rosa de Sarón, el lío de los valles, Señor. Padre, gracias, Señor, por esa palabra, Señor, por esa enseñanza esta mañana, Señor, que nos ha ayudado, que nos ha fortalecido, Señor. Padre Santo, por el testimonio de cada uno de los hermanos. Todo, Señor, aleluya. Todo es por medio de tu palabra, Dios. Cómo te amamos, Rey. Amamos, Señor, tu palabra, porque tu palabra nos da vida, tu palabra nos da esperanza, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a sostenernos con tu palabra, Dios. Fortalece a cada hermano aquí, Dios, aleluya, congregado, Señor, en esta escuela dominical, Padre. Y bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que no han podido conectarse, Dios de la gloria. Señor, toma control este día, Señor, como siempre lo ha hecho, Dios de la gloria. Manifiéstate, Señor, aleluya, en el primer culto, en el segundo culto, Señor, no solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia, Señor, del mundo, Señor de la gloria. Señor, manifiéstate, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos palabras, Señor, porque solo tu palabra que nos va a renovar, solo tu palabra lo que nos va a avivar, Señor, aleluya, para mantener, Señor, aleluya, en medio, Señor, de este mundo, Señor, aleluya, de situaciones difíciles, Dios. Oh, Señor, bendiga a cada uno, Dios. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno. Tú conoces las peticiones. Tú conoces la lucha de cada uno, Señor, Padre. Dele nueva fuerza. Señor, dele, Señor, una unción fresca a cada uno, Señor, esta mañana, Dios. Bendiga, Señor, lo que van a administrar, Señor, aleluya, tu palabra. No solamente tu palabra también, Señor, sino lo que van a administrar en todo aspecto, la alabanza, lo que van a apoyar, lo que van a ayudar en la consejería, lo que van a ayudar en la limpieza, Señor. Manifiéstate, Señor, aleluya, porque están haciendo tu obra, mi Dios de la gloria. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Pedimos que tu palabra corra, Señor, como nunca en este día, Dios. En los 5 continentes, Dios, aleluya. Manifiéstate, Señor, a cada corazón, Señor. Señor, ¿cómo te invocarán, Dios, si no han creído, Dios? ¿Y cómo creerán si no han oído tu palabra? ¿Y cómo predicarán si tú no lo has enviado, Señor? Envía obrero a la mies, Señor, aleluya. Levanta hombres y mujeres, Señor, aleluya, que se ponga delante de ti en la brecha, Señor, aleluya, para que tu palabra corra, Señor. Señor, mira a los enfermos, Señor. Ciertamente tú llevaste nuestra dolencia al cruz del Calvario y por tus llagas fuimos nosotros curados. Los que están en hospitales, los que están en las casas, los que tienen, Señor, aleluya, le han dicho, Señor, aleluya, hasta aquí tú llegaste, Señor, pero tú, Señor, el único que da la última palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Manifiéstase, Señor, en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, en los esposos, en la esposa, Señor. Señor, en las finanzas, Señor, de aquellos, Señor, que no tienen trabajo, Señor. Padre, Señor, súplelos como siempre lo harás y siempre lo has hecho, Dios de la gloria. Señor, solamente manténganos en tu fe, en tu palabra, porque ¿de dónde vendrá la fe? Si por oír tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Toma control de todo, bendiga las vidas, bendiga los hogares, los esposos, los matrimonios, Señor, aleluya. Señor, te damos gracias, Señor. Y yo proclamo victoria sobre la vida de cada hermano, Dios.
victoria, Señor, Padre, porque tenemos un Dios de victoria, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el propósito, Señor, Padre, que tú tienes para nuestras vidas y los planes, Señor, porque hay planes de Dios, aleluya. Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por momentos duros, que a veces decimos entre nosotros, hasta aquí yo llegué, es cuando Dios dice, yo estoy contigo y yo voy a empezar la obra contigo, Dios. Gracias te damos, Señor, y proclamamos victoria sobre cada vida en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Así será. Bendito, Señor. ¿Se pueden saludar, amados hermanos? Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Carlos. Bendición. Bendición, hermana Bielkis. Bendiciones a todos. Celina. A todos, Dios hermano. bendiga, nos vemos. El teólogo Cirilo no lo escuchamos hoy. No, Cirilo. Bendiciones, Cirilo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. La próxima semana me escuchan, la próxima semana. Amén. Luz, bendiciones. Estuvo muy hermosa la clase. Muy hermosa la clase. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Así que pronto nos veremos. Sí, pronto nos veremos ya ahora en noviembre. Pronto, clases presenciales. Sí. Estemos orando para que Dios tenga misericordia, porque el jueves se levanta una idolatría en nuestra nación. Vamos a clamar a Dios para que rompa esas cadenas. El jueves. El jueves 21 de octubre, el Nazareno. El Nazareno. Me acordaba de eso. Ese pueblo necesita arrepentirse para que Colombia vea mejores días. Hay que seguir clamando. Hay un rompimiento. Amén. Amén. Que Dios envíe obreros también allá para que prediquen, ¿verdad? Amén, amén. Que Dios nos perdone, porque eso afecta a todo el país. Sí, la idolatría nos afecta a todos. Sí, amén. Hay que clamar a Dios para que Dios vea que nuestro corazón está con él. Amén. Sí, gracias, hermano Fulgencio, por recordarnos. Querido hermano, el hermano Rubén García me escribió. Ustedes saben que él siempre estaba participando, pero dice que ha estado con una gripe muy fuerte. No se siente bien, ya le van a hacer el otro hisopado. Estemos orando por él, para que Dios tome el control de esa situación, del malestar que tiene, de esa gripe, y que bueno, que esperemos que la pase pronto y que no sea pues nada malo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al apóstol de los maestros, Dios les bendiga. ¿Quién será ese? Ese mismo que acaba de hablar. Ese es uno de tus nietos que van a hacer, ¿verdad? Amén. Tú estás profetizando sobre tus nietos. Hermano Carlos Torres, Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Los amo a todos. Gracias. Tremendo. Gloria a Dios. Hermano Cirilo, Fulgencio, mi amado hermano, bendiciones a todos. Tengan un feliz día. Amén, amén, mi hermanazo. Bendiciones. Bueno, a las 3, a la 1, a las 2, a las 3, bendiciones.